estimados, estimadas colegas del Colegio de Profesionales de Orientación. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Es un gusto darles la bienvenida a esta actividad denominada, entonces, presentación de la guía de trabajo para el desarrollo de sesiones de orientación grupal con estudiantes del nivel de preescolar. Para ello tenemos de invitada a una colega que queremos mucho por acá, muy especial, a la magíster Ana Victoria Garita Pulido, a quien le doy la bienvenida. Ana. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Gracias por conectarse a todos los que están en línea y gracias a los que están acá de manera presencial. Un gusto de verdad compartir esta tarde con ustedes. Así que pues, adelante, Ana, puedes compartirnos tu presentación. Bueno, muy buenas tardes y además, David, muchas gracias por el espacio y también a las personas que están acá. Muchas gracias por sacar el ratito y a quienes están conectados también. Bueno, lo que vengo a presentarles es, este trabajo denominado Guía de Trabajo para el Desarrollo de Sesiones de Orientación Grupal con estudiantes del nivel de preescolar. En realidad lo que vengo a compartirles es la sistematización de esa experiencia de trabajo. Soy funcionaria del MEP, ¿verdad? Y, trabajé con chicos, en este caso, dirigiéndome en esa experiencia de los ciclos de preescolar. Para contarles, esa fue una experiencia profesional, vivir la sistematización, ¿verdad?, de este proceso. Y se sitúa en términos contextuales en la Escuela Antonio Camacho Ortega, que pertenece a la Dirección Regional de Educación de Cartago, pertenece al Circuito Educativo 07. Y esa propuesta metodológica fue ejecutada en el curso lectivo 2021. ¿De dónde surge? De inquietudes profesionales, porque para contarles un poquito en resumen, yo tenía ya como una trayectoria de más de 10 años de trabajar en secundaria. Y por esos movimientos que uno hace, ¿verdad? Gané propiedad en primaria y fue también como salir del vacío, ¿verdad? Y empezar a crear como a prueba y error, con muchas inquietudes, ¿verdad? No era la población acostumbrada por mí, ¿verdad? La conocida o incluso se la de preferencia. Y además el gran reto que representaba trabajar con los más pequeños, ¿verdad? En el sentido de que es una población muy rica para trabajar, ¿verdad? Los niños y niñas en edad preescolar son como una esponja, ¿verdad? Y cualquier cosa que uno les proponga, pues la aceptan con mucha apertura. Pero también es una población que está empezando a desarrollar ciertas capacidades, ¿verdad? Que ya en etapas más adelante ya están superadas, ¿verdad? O están adquiridas. Entonces también implicaba como ese reto de transformar lo acostumbrado en la práctica profesional a empezar a construir y es ahí, ¿verdad?, donde se diversifica la acción orientadora en el sentido de que ajustamos todo nuestro referente teórico metodológico a las características de la población y a los contextos en que estamos trabajando. Entonces, esas inquietudes derivaron en un proceso reflexivo, ¿verdad?, que dieron como un producto la guía que les vengo a compartir. Quería compartir esta cita, en el sentido de que esa experiencia profesional, al final lo que implicó fue esa integración entre teoría y práctica, ¿verdad?, las inquietudes que la práctica profesional cotidiana me generó, conllevaron a ese bucle de práctica, reflexión, práctica, ¿verdad? Entonces, de las inquietudes propias que el contexto y la población nos estaba planteando, entonces hice un proceso reflexivo, ¿verdad? Volví a la teoría, para entonces construir una respuesta práctica a esa realidad, ¿verdad? Y ajustada a esa población. Entonces, de ahí surge esta propuesta metodológica que además de solamente ser diseñada, también fue ejecutada, ¿verdad?, durante ese curso lectivo 2021. ¿Cómo se gestó la guía? En un proceso en 3 grandes etapas. La primera etapa la denominé entre signos de pregunta, porque fue como toda esa etapa inicial de cuestionamiento del qué y cómo con esta población. Una segunda etapa que denominé como una lupa en la mano, porque fue ese espacio reflexivo de ir a consultar documentos, de esa reflexión teórica, de construir lo que yo llamo
esa columna vertebral que sostiene, ¿verdad? Y que da origen a la propuesta metodológica. Y una tercera etapa que implicó dos acciones en conjunto: el diseño propiamente de la estrategia metodológica de la propuesta para cada sesión de trabajo y también la ejecución, ¿verdad? Ponerlo en práctica en la atención de los grupos, en este caso, durante el curso lectivo 2021. Para verlo un poco más en concreto, la primera etapa de cuestionamientos. Habían cuestionamientos iniciales de antes, ¿verdad? De acostumbrarme de nuevo a los retos que supone trabajar con niños, con niños y niñas pequeños, ¿verdad? Que requieren apoyo, ¿verdad? Que están desarrollando esa autonomía, capacidades que están en desarrollo. Pero también para el curso lectivo 2021, los lineamientos técnicos administrativos del Servicio de Orientación del MEP hicieron explícito la necesidad o la tarea de desarrollar procesos a nivel grupal con esta población en primera instancia. Entonces, previo a eso, no era que no lo abordaba, ¿verdad? Pero el trabajo tal vez era más, no era tan sistemático, tal vez eran algunos talleres ubicados con cierto espacio de tiempo, ¿verdad? Pero entonces también surgieron cuestionamientos asociados a, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer diferente? ¿Cómo abordo esta población de manera sistemática, verdad? ¿Y qué tipo de proceso de carácter preventivo se puede ofrecer? También cuestionamientos que tenían que ver con el por qué la importancia de abordar esta población. O si existían insumos técnicos para el abordaje, que orientaran el abordaje que hacemos desde orientación a las personas que elaboramos a nivel de primaria. Y en ese sentido de la respuesta, dentro de la búsqueda documental, la respuesta fue no, ¿verdad? No hay un insumo técnico, no hay un programa de estudios para la modalidad de educación preescolar. Sin embargo, se insta dentro de estos lineamientos de trabajo a que sea abordada a nivel local. ¿Cuál era la ruta a seguir? ¿Verdad? ¿Qué habilidades, qué contenidos deberían abordarse? ¿Qué debería priorizarse o qué debería ser diferente, por ejemplo, a lo que ya está planteado en el programa de estudios de primaria? Y también, ¿qué técnicas o recursos utilizar? Tenemos una población que está apropiándose del espacio, del contexto educativo, en etapas formativas iniciales, ¿verdad? En una etapa de apresto. Entonces, ¿qué tipo de recursos para una población que tal vez todavía no lee, no escribe, entre otras cosas? Y también considerar que la modalidad de educación preescolar está constituida por dos niveles educativos, el interactivo 2 y transición. Entonces, también, ¿qué ofrecer según las capacidades adquiridas en cada nivel para cada uno de ellos en esta propuesta metodológica? Para el abordaje que hacemos desde la orientación. Eso fue como todos los cuestionamientos que surgieron en esa primera etapa que derivaron y dieron inicio entonces a la segunda etapa de ese proceso, donde hice esa revisión exhaustiva a nivel documental para poder empezar a construir las respuestas propicias para esas inquietudes. El primer documento, y con lo que me encontré que no conocía, es que existe una política nacional de primera infancia, ¿verdad? Que se estableció del año 2015 al 2020. Y ese documento es sumamente valioso porque entonces ahí comprendí la trascendencia que tiene en sí la primera infancia, ¿verdad? Como una etapa crucial del desarrollo, como una etapa donde se establecen bases para el desarrollo de habilidades y capacidades para la vida adulta. Entonces resulta muy oportuno entonces. Y la propuesta que hace la política es la necesidad de robustecer todos los programas que se dirigen a esta población, y entonces ahí hay una responsabilidad que tiene la orientación a nivel social en los espacios donde se encuentra el servicio de orientación y se atiende a esta población. En el sentido de aportar, en este caso, a la propuesta que hace la educación preescolar y ese insumo, ese aporte, ¿verdad? Ese potencial que puede aportar la orientación al logro de sus propósitos. En segunda instancia, el siguiente documento que yo revisé
fue el programa de estudios de educación preescolar, por supuesto. Entonces, para mí fue como encontrar como el baúl del tesoro en el sentido de que fue comprender entonces los propósitos de esa modalidad educativa, que son unos propósitos que puede que encuentren puntos comunes con la educación primaria, ¿verdad? Pero hay puntos en que es diferente, ¿verdad? Porque es una metodología de trabajo distinta, hay una apuesta distinta. La idea de la educación preescolar es que los chicos y las chicas desarrollen capacidades, pero que les preparen para la vida en sociedad, para la convivencia con otras personas, para la relación consigo mismos, para la autoexpresión, ¿verdad? Y desarrollen sus capacidades físicas, motoras, emocionales, entre otras. Ahí también en este documento comprendí que la educación preescolar se propone, todo ese programa se divide en áreas de trabajo, que son 3, la psicomotriz, la cognitiva y la socioafectiva, y que de estas 3 grandes áreas se establecen 4 unidades de trabajo que se interrelacionan con esas áreas de trabajo, que son el conocimiento de sí mismo, la interacción con el medio social y cultural, la interacción con el medio y la comunicación, expresión y representación. Entonces ahí comprendí que entonces que cualquier propuesta metodológica que se hiciera tendría que corresponder justamente a estas áreas y a esas unidades de trabajo, ¿verdad? Que tendrían que, el aporte de la orientación, enmarcarse justamente en esas unidades de trabajo. Y también, ¿cuál es la metodología que se propone? Que propone trabajar la educación preescolar, ¿verdad? Que se sintetiza en asumir una postura socioconstructivista, una teoría desarrollista, en proponer estrategias de mediación que estimulen la libertad, el disfrute, lo lúdico, el arte, la construcción colectiva, ¿verdad? De los conocimientos, la solución de problemas, el pensamiento crítico, la autoexpresión y una serie de capacidades que les facilitan, ¿verdad?, la interacción en sociedad. Entonces, esa era se constituyó entonces el programa de estudios de preescolar en la hoja de ruta de esta propuesta, ¿verdad? Entonces, para que el servicio de orientación con la propuesta de las sesiones grupales estudiar en concordancia con esos propósitos, tendría que marcarse en esas unidades de trabajo y en ese tipo de metodología. Luego, el tercer documento que realicé fue el programa de estudio de orientación de primero, segundo y tercer ciclo de la educación general básica y de la educación diversificada. Porque, si bien es cierto, aún no hay un documento de esa naturaleza a nivel de preescolar, el programa existente en primaria y secundaria hace un posicionamiento curricular. Entonces, mi tarea fue revisar ese posicionamiento curricular y ver la correspondencia con la propuesta que hace el programa de estudios de preescolar. Y definitivamente se entrelazan, ¿verdad? La propuesta que hace la orientación a nivel colectivo concuerda con los propósitos justamente de la educación preescolar y el posicionamiento que se hace. Entonces, ese posicionamiento curricular de la orientación se basa en el socioconstructivismo, la teoría holista, la pedagogía crítica, el círculo, el enfoque de prevención integral del círculo del bienestar, el enfoque de habilidades para la vida, y además se sustenta en el interaprendizaje y el loop. Y desde ahí también se clarifica el rol de la persona orientadora como un rol libre, abierto, flexible y creativo. Entonces, a partir de esa revisión documental, ¿verdad?, logré determinar algunos aspectos donde se entrelazan ambos programas, las propuestas curriculares de ambos programas de estudio, con propósitos, con una metodología y un rol claro, y eso fue la columna vertebral que logré determinar con base en la cual se plantea la estrategia metodológica. Y eso dio apertura entonces a la tercera fase o la tercera etapa de este proceso, que era de diseñar las piezas y armando el rompecabezas, porque fue un proceso en simultáneo. El curso lectivo 2021 se caracterizó por el retorno progresivo a la presencialidad. Y entonces fue también, después de un año total de virtualidad, volver a la oportunidad de encontrarse, claro, dentro de los lineamientos, ¿verdad?, y restricciones propias a nivel sanitario,
que evitaban el contacto, pero bueno, era poder aprovechar el retorno, era el encontrarnos para la construcción de conocimiento. Acá hubo un primer cuestionamiento en ese diseño, que fue decir, bueno, son dos niveles educativos. En ese momento teníamos los grupos de preescolar, el de interactivo 2 y el de transición. Y entonces era decir, bueno, ¿qué y cómo con el nivel interactivo? ¿Verdad? Igual pregunta para el de transición. Entonces, posicionándose en lo que establece el programa de estudios de orientación de primaria y de secundaria, hace un posicionamiento desde la visión de desarrollo de habilidad, que habla de ese desarrollo de habilidad de manera progresiva entre ciclos, ¿verdad? Que va aumentando el nivel de complejidad entre ciclos. Entonces, desde ahí, lo primero fue entonces consolidar la guía. Y entonces ahorita se las voy a mostrar. Hay un primer apartado donde sintetizo como esa columna vertebral desde la revisión documental. Y también definir un objetivo, que al final la propuesta es que constituyera la guía un insumo técnico para las personas orientadoras que laboran en primaria y que tienen población en primera infancia, con el fin de facilitar un proceso, ¿verdad?, grupal de carácter sistemático, preventivo, que favoreciera ese desarrollo vocacional y socioafectivo de esta población y que tuviera correspondencia con los propósitos de la educación posterior. Así las cosas, entonces, el siguiente paso fue definir contenidos o esas habilidades por trabajar. Y entonces, como les decía hace un momento, el programa de estudios de preescolar plantea hacerlo en 4 unidades de trabajo. Entonces, mi guía está propuesta justamente en esas 4 unidades. La primera unidad es la del conocimiento de sí mismo. Entonces, los contenidos que yo definí, trabajar y con los cuales aportar a lo que ya propone el programa de preescolar, fue el del autoconcepto, la imagen corporal y su valoración afectiva, y el reconocimiento de habilidades e intereses asociados a las posibilidades y capacidades que su cuerpo les permite realizar. La interacción con el medio social y cultural, esa capacidad de conocerse como miembros de una familia y comunidad como contextos inmediatos, ¿verdad? Ese reconocimiento como ciudadano local y global, pero desde lo más inmediato, ¿verdad?, de lo que ellos más conocen, y un poco lo que es el tema de deberes y derechos, ajustado también el tema de deberes a las capacidades adquiridas. La interacción social, la unidad de interacción social, definir el contenido de amistad, de resolución de problemas y el tema de sana convivencia. Y la unidad de comunicación, expresión y representación, enfocándome en el principalmente en el reconocimiento y expresión de emociones, como una base que nos va a permitir, que va a aportar en positivo a la solución de problemas, a la sana convivencia, entre otras. Una vez que definí los contenidos, entonces diseñé cada unidad de trabajo. Y en ese sentido, hubo 2 grandes etapas. Primero, construir un pequeño acercamiento teórico preliminar, donde pudiera abordar, tomar unos elementos centrales de orden teórico que pudieran guiar a la persona facilitadora sobre aquellos aspectos como medulares en relación al tema, por facilitar en las diferentes sesiones. Y también hacer la propuesta de la estrategia de mediación, ¿verdad?, como un paso a paso de lo que habría que desarrollar para alcanzar el objetivo propuesto para cada sesión. Y ahí entonces pensar en técnicas, juegos, recursos como videos, imágenes, instrumentos o algunas hojas de trabajo que se pudieran confeccionar para el mismo desarrollo del tema. Esto por cada unidad de trabajo, ¿verdad?, implicaba justamente esos aspectos. Y luego, el diseño propio de la estrategia de mediación. Entonces, en general, si ustedes ven la guía, lo que se plantea son 3 grandes aspectos. Partir del juego, ¿verdad?, utilizar el juego como un recurso pedagógico que facilitara la exploración de los conocimientos previos, de sentimientos, pensamientos asociados a la temática por abordar,
y que además les aportara alegría, diversión, disfrute y que eso fuera un motivador para el proceso de aprendizaje. Luego, por lo general hay un trabajo individual o colectivo de construcción de conocimiento, utilizando otros recursos, el arte, tarjetas, videos o alguna hoja de trabajo que se confeccionara para tal fin. Y también, y por último, el hacer compromisos asociados al tema, ¿verdad? Después de esa construcción de conocimiento, de ese compartir, de ese conocimiento construido, hacer compromisos. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer diferente? Y entonces, esa es como la columna vertebral de la estrategia de MNS. Entonces, al final de eso, como les decía hace un rato, fue ir diseñando cada sesión de trabajo y a los días ir ejecutando con el grupo. Entonces, al final del curso lectivo 2021, tuve como producto concreto un documento que consolida esa propuesta metodológica que no solamente fue diseñada, sino que también fue ejecutada, ¿verdad? Y que está debidamente probada. Obviamente, al inicio fue mucho a prueba y error para ir viendo, bueno, qué funciona, qué les gusta, qué es lo que más les interesa, qué no estuvo bien, cómo lo hago diferente a la otra sesión. Pero ya conforme fueron pasando las semanas, entonces también tenía como más propiedad para proponer y decir, bueno, voy a hacer eso porque sí funcionó y aquello funcionó muy bien, o eso mejor no, lo hago de tal otra manera. Y al final, entonces, el documento que les comparto es ese trabajo consolidado de ese curso. Tal vez si pasamos a la guía. La guía, bueno, aquí se les presenta como un diseño bastante básico, ¿verdad? La guía tiene una introducción, tal vez si vamos, si se puede ir avanzando. Bueno, la denominé, le puse un nombre más corto, más llamativo tal vez, y la denominé Guía de Orientación Colectiva para la Educación Preescolar. Y cuenta con una introducción, ¿verdad? Donde hago como el preámbulo, el por qué es importante trabajar con nuestra población, la trascendencia, ¿verdad? La responsabilidad de la orientación y el abordaje de esta población, como parte de su responsabilidad social, el mejoramiento de los procesos y programas que se ofrecen para niños y niñas en esta edad. También cuento con un apartado de orientaciones para la persona facilitadora y es aquí donde sintetizo unos cuantos aspectos donde hago, bueno, es algo amplio, pero donde hago referencia como a esos hallazgos de esa búsqueda documental, de esa revisión de documentos, tanto el programa de estudio preescolar como el programa de orientación. Y también hago una caracterización de la primera infancia, un poco sustentada en las teorías del desarrollo, para poder definir quién es esa personita que está ahí, qué capacidades adquiridas hay, en qué tarea propia del desarrollo está, para a partir de ahí poder ajustar entonces de los referentes teóricos y metodológicos para poderles abordar. Posterior a eso, hago esa reflexión, ¿verdad? De esa intervención grupal desde la orientación en la primera infancia, donde hablo de las unidades, de las áreas de trabajo que están en la escolar, de las unidades de trabajo, en que se divide el programa y por tanto entonces la guía. Y también de los propósitos que tiene la educación escolar para situarnos. Tal vez a mí me hubiesen explicado eso al inicio de mi trabajo en primaria y como público escolar hubiese sido tal vez más fácil, pero no está, ¿verdad? Es la revisión que hacemos. Y también considero importante incluirlo para ubicarnos y que todo esté como sintetizado en un único documento. Luego tengo un apartado que dice que habla de un proceso de aprendizaje centrado en la persona estudiante para la persona estudiante de nivel escolar. Y entonces hablo de cuál es la propuesta metodológica, la propuesta curricular que es el programa de estudios, ¿verdad? De ese socioconstructivismo, de esa teoría desarrollista, desde el posicionamiento
que hacen los programas de orientación, que lo que hice fue replicar, porque había correspondencia entre ambos. El desenfoque de habilidades para la vida, la pedagogía crítica, el socioconstructivismo, la teoría holista. Y también desde el interaprendizaje, ¿verdad? Desde que esas estrategias de mediación estén sustentadas en ese sentido pensar y actuar y enmarcadas en el diseño universal del aprendizaje. Y también de ser un espacio para una pequeña reflexión sobre el rol de la persona facilitadora. Entonces, enfocándolo mucho desde lo que se espera que la persona docente o la persona facilitadora de procesos en educación escolar realice, ¿verdad? Desde esas metodologías más flexibles, más abiertas, más lúdicas, más participativas. Y también desde esa recomendación de utilizar el arte en sus múltiples expresiones, mucha actividad de autoexpresión, que permitan, ¿verdad?, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, entre otros. Y al final menciona algunas habilidades o competencias que desde mi experiencia me han servido, digamos, o que he considerado que he puesto en práctica en el abordaje de niños y niñas en edad escolar, que son la flexibilidad, la creatividad, la empatía, ¿verdad? O sea, no solamente ponerme para comprender el mundo como lo es la otra persona, cómo experimenta, sino desde ser lista, ¿verdad? Con el grupo, ¿verdad? Muy ajustada a su realidad, a sus capacidades e intereses. La adaptabilidad del lenguaje técnico, ¿verdad? Porque hay palabras de nuestro lenguaje a nivel profesional que para un niño tan pequeño no resulta tan comprensible. Entonces, ¿cómo le traduzco eso más fácil? ¿Verdad? Entonces, tal vez eso puede ser más complejo o abstracto. El trabajo colaborativo, en este caso con la docente, como especialista en el área. Y lo que menciono como dinamismo, que es que creo que en algún momento he dicho que encontré como la formulita ganadora en el sentido de que con los niños y niñas hay que pasar, la sesión no puede ser una línea recta, sino que hay que montarlos como en la montaña rusa, de decir, bueno, vamos a actividades activas, pero luego bajo el nivel algo más pasivo y luego los vuelvo a activar y vamos como en ese sentido, para mantener siempre la atención, la adhesión al proceso, entre otras cosas. Después de eso, tengo un apartado donde menciono qué es el propósito de la guía, me explico que la dividió en 4 unidades de trabajo y hago mención que al final de la guía hay juegos ya conocidos, ¿verdad? Muy típicos, tradicionales, como una papa caliente, como un enano gigante, ¿verdad? Que explico brevemente al final de la guía y que se utilizan a lo largo de esta guía. Porque también hay que entender que por las restricciones sanitarias volvimos a la presencialidad, pero las actividades tienen que ser sin mucho control. Voy a mostrarles lo que sería una unidad de trabajo y eso es lo que van a encontrar en las otras 3. En esta primera unidad, que es el conocimiento de sí mismo, está inicialmente el referente conceptual, son ideas centrales sustentadas en aportes de algunos autores en referencia a esta temática y algunos de los aspectos que se tratan en las sesiones. Y posterior a eso, esta propuesta se proponen sesiones de trabajo para cada uno de los niveles de la educación escolar. Entonces, hay unas sesiones por unidad para el nivel interactivo 2, que serían los ciclos que llamamos de materno, y para el nivel de transición. Entonces se subdivide, entonces inicio siempre cada unidad con el nivel interactivo y se plantea cada sesión de trabajo. Cada sesión tiene pues su objetivo, sus materiales sugeridos, un tiempo estimado, que dependiendo de algo que aprendí, es que los niños ocupan más tiempo, ¿verdad? Para elaborar casi que cualquier cosa, para recortar o para pegar o para encerrar en un círculo, para colorear o hacer un dibujo. Entonces también depende, ¿verdad?, del ritmo de aprendizaje y las posibilidades. Y hay un paso a paso de esa estrategia metodológica, ¿verdad?, de los recursos, del qué hacer, casi que como receta de cocina. Se presentan otras sesiones, ¿verdad? En este caso, de la primera unidad, hay
4 sesiones de trabajo. La idea es que desde esa visión de proceso, ¿verdad? Entonces se va trabajando el tema y se va profundizando, manteniendo ese hilo conductor entre sesiones. Para aquellos que requieren algún material adicional, lo aporto. Si ustedes ven, son imágenes que están disponibles en la web, ¿verdad? Pero bueno, con eso fue con lo que trabajo. Y esa es como la lógica de cada sesión de trabajo y la lógica de cada unidad. Si tal vez seguimos ahí avanzando, entonces se encuentra en el apartado del nivel de transición. Y también viene el desarrollo y la propuesta de la estrategia de mediación para cada una de las sesiones de esa unidad. Y esa es la tónica, ¿verdad? Para cada unidad de trabajo de lo que se propone en esta. Entonces, cada unidad con su referente teórico, conceptual, y el apartado por cada nivel de la modalidad de preescolar, con sus respectivas sesiones de trabajo y los materiales requeridos para requerirse. Entonces, esa es en general la guía, el documento, ¿verdad? Como les indico, al final del curso lectivo, digamos, yo iba diseñando sesión por sesión, pero al final del curso lectivo, pues ya logré completar este documento, ¿verdad? Con todo el proceso desarrollado durante el año. Entonces, bueno, con eso, el paso siguiente fue que, bueno, tener el documento y también se le pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago con este documento? ¿Verdad? Y da la casualidad que el CPO ofertó el curso de sistematización de experiencias y yo dije, bueno, esto puede ser una oportunidad para sistematizar esta experiencia que pues yo considero, pues, a mi criterio, yo me sentí muy satisfecha, también lo disfruté mucho como facilitadora y dije, bueno, vamos a ponerlo por escrito para que no muera en el anonimato del centro educativo. Entonces, el paso siguiente, como resultado de desarrollo de este proceso, de esta propuesta metodológica, en el transcurso del desarrollo de las sesiones, en este transcurso de la implementación simultánea, hubo indicadores, ¿verdad? No solamente lo disfruté yo, ¿verdad? Ese proceso de estar creando, de estar probando y de ese contacto directo, procesual, sistemático con los chicos y las chicas, sino que también había indicadores en los grupos, ¿verdad? Desde la alegría, la sonrisa, la expectativa de qué vamos a hacer hoy, la alta participación, ¿verdad? De esas cosas que tienen los niños de que bueno, no ha dicho que va a preguntar algo y ya todos están levantando la mano para responder no sé qué, ¿verdad? Ese creciente vínculo entre estudiantes y orientadora y el disfrute, ¿verdad? De ambas partes. Entonces, el paso siguiente con el proceso de sistematización fue analizar la experiencia, volver a y recuperar, hacer registro de lo que pasó. Que tal vez no tenemos cultura tanto de registrar lo que estamos haciendo y soy del criterio de que en las instituciones hacemos cosas valiosas, pero no registramos. Entonces, parte de las preguntas en ese proceso de sistematización de esa experiencia fue, ¿qué registros tengo? Por ahí tener algunas fotografías y entonces parte de la recuperación de esa experiencia fue ir a la población involucrada en ese proceso. Entonces realicé una entrevista a la docente para contarles, trabajaba en el centro educativo, está ubicado en una comunidad rural, es un centro educativo muy pequeño, atendió en el 2021 una población como de 100 estudiantes. Del total de estudiantes, de ese total, 29 niños y niñas eran de preescolar, divididos en 2 grupos. Y entonces, era una docente para ambos grupos que trabajaba en horario externo. Entonces, se realizó la entrevista a la docente, un grupo vocal con algunos de los estudiantes y se envió un cuestionario de preguntas abiertas a las personas encargadas para que también pudiera tener la percepción
de lo que ellos escuchan que dicen sus hijos e hijas, ¿verdad? Porque los chicos llegan a casa y cuentan todo lo que pasó en el tiempo. Entonces, hay algunos aspectos concretos que encontré en ese registro de información del qué pasó, ¿verdad? Y cómo se percibió y cómo se vivenció por parte de estos actores educativos. Y entonces, hubo una valoración general por parte tanto de la docente, de las madres de familia, de las niñas y los niños. Fue una valoración positiva del trabajo que se hizo en orientación, de la importancia de que se trabaje en orientación con los niños y las niñas en edad preescolar. Y por aquí les comparto algunas frases de las personas que participaron que lo evidencian, ¿verdad? Esa importancia de que trabajar desde esa etapa inicial, que pues son niños que están ingresando a un nuevo espacio socializador, ¿verdad? Un nuevo espacio de aprendizaje, y que ven importante ese acompañamiento desde esa temprana edad, desde la orientación. Luego, que fueron pertinentes los temas abordados, ¿verdad? Se consideró, ya ustedes ven los temas, ¿verdad? Un poco del autoconcepto, de la imagen, de la convivencia, el tema de la amistad y la resolución de problemas con los amigos, ¿verdad? En esos conflictos cotidianos a veces que tienen los niños y las niñas. Y todo el tema del trabajo a nivel de ese reconocimiento y de identificación de emociones se considera importante, que eran temas importantes. Incluso los chicos lo percibieron así, son temas importantes, ¿verdad? Y lo decían como para los humanos. También se evidenció que las actividades propuestas se ajustaron a los intereses, ¿verdad? A los chicos les gustó las actividades propuestas, ¿verdad? Los juegos, los recursos utilizados, en general, estrategia metodológica propuesta para cada sesión. También que se generaron sentimientos positivos que movilizaron bien el aprendizaje. Ahora les hablaba de ese disfrute, ¿verdad? De ese disfrute, no solo de los niños, sino también mío como facilitadora, desde el juego, desde el participar, desde el reírnos mientras estamos aprendiendo. Ese disfrute, ese sentirse bien, ¿verdad? Movilizó o dispuso a los niños y las niñas para este proceso de aprendizaje y generó esa adherencia al proceso, a lo que se les proponía en cada sesión y en cada semana de trabajo. Y además, no solamente desde lo lúdico, ¿verdad? Sino también desde el afecto, ¿verdad? Desde ese vínculo que se fue construyendo entre el grupo y la facilitadora. También la pertinencia de las actividades propuestas en términos de que se consideraron formativas, pero además formativas formativas y además lúdicas, además agradables, además divertidas. Entonces me divierto mientras aprendo. Entonces la disposición para aprender es diferente. Y algo que les gustó mucho a los chicos fue jugar, ¿verdad? Que fue parte de lo que decían en el grupo Focal, el tema de jugar, y creo que lo que más les gustó jugar fue la papa caliente, ¿verdad? Que es un juego tan conocido, tan simple, pero que facilitó la exploración de conocimientos previos de una manera muy rica, muy divertida y muy agradable para ellos. Y un último punto que considero muy sobresaliente, muy valioso como parte del desarrollo y que valida esta propuesta también, es el rol facilitador, ¿verdad? Que se convirtió en el rol que ejercí, el trabajo que realicé desde mi rol profesional con el grupo, se constituyó en un recurso valioso para el aprendizaje también, ¿verdad? Desde el dinamismo, desde proponer cosas diferentes, desde involucrarme también en el juego, desde llegar con una propuesta tal vez diferente al trabajo cotidiano que ellos hacían en el aula. Y también algo que me llamó poderosamente la atención fue que señalaban que para ellos fue valioso que yo, siendo grande, jugara con ellos también. Y eso fue algo que me resultó muy significativo, porque es ese hecho también que como fácil. No olvidarse una, que es la facilitadora, pero también ser parte del grupo, ¿verdad? Por supuesto, la claridad técnica para llevarles a la consecución de los aprendizajes propuestos, pero también ser estar, disfrutar y jugar, también convertirse como un recurso favorable para la aprendizaje. Bueno, eso fue ese apartado más evaluativo de qué pasó, de cómo se percibió, de validar la propuesta, ¿verdad? Desde la óptica de las personas que participaron. Y a raíz de eso,
llegué a algunas conclusiones y aquí les presento tal vez en concreto algo que aprendí, que lo aprendí con la posibilidad de sistematizar la experiencia, es reconocer que la práctica cotidiana, en cualquier escenario donde estemos, nos plantea cuestionamientos, ¿verdad? Nos plantea, se nos abre como un espacio para crear, para innovar, para dar una respuesta concreta a una realidad, a unas necesidades, a unas características de la población, del escenario laboral, y que creamos respuestas, ¿verdad?, de carácter científico para dar solución, ¿verdad?, para atender justamente esa realidad y transformarla. De la guía, ¿verdad?, de esa propuesta metodológica, hay algunas fortalezas, como la utilización del juego. Para mí fue como la actividad estrella, ¿verdad?, el poder jugar, aprender mientras jugamos, apoyándose también en otros recursos, ¿verdad?, como recursos visuales, imágenes, videos, y algunos otros instrumentos de trabajo, pero también que se propiciara en esa mediación pedagógica desde el facilitador el disfrute, la alegría y también el afecto. Y también que de la consulta que se hizo a la docente, a las personas encargadas y al grupo de estudiantes que participó en el grupo focal, se valora, ¿verdad?, que no solo es importante el abordaje grupal de esa población, ¿verdad?, que se implementen las sesiones de orientación grupal con esa población, sino que también que la propuesta metodológica que se desarrolló resultó pertinente. Y de esas conclusiones y de lo ejecutado se derivan algunas recomendaciones. Bueno, en general, ¿verdad? Bueno, digo, no solamente se hizo un diseño, sino que se ejecutó y entonces la propuesta está aprobada. Y entonces, pues, un poco seguir, ¿verdad?, las orientaciones metodológicas que se hacen. Pero además hay algunas recomendaciones que hay que trabajar, que son sugerencias, por ejemplo, de la docente, en términos de que se pueden sustituir tal vez algunos recursos como imágenes o videos por un trabajo más concreto, utilizar material más concreto, como por ejemplo hacer más como proyectos, en el sentido de decir, bueno, si vamos a trabajar sobre la imagen corporal, bueno, vamos, traje paletas y hagamos un cuerpo humano, qué partes tiene, o con manuales o con alguna cosa, con un material más concreto, que les permita a ellos también poner en práctica otras destrezas que la educación preescolar busca favorecer, ¿verdad?, como la motora fina, la motora gruesa, entre otras cosas. O el hecho de decir, bueno, vamos a recortar, los chicos tienen que aprender a recortar, vamos a hacer esto, entonces vamos a, de paso, pues, estamos empleando esta capacidad y estamos favoreciendo esta destreza. Entonces se circunscribe, entonces hay que pensar que también el trabajo orientador debe enmarcarse también como parte de ese todo. No puedo obviar que también tiene que estimular esas otras capacidades que se deben estimular y desarrollar en los chicos en la modalidad de educación preescolar. Y entonces también, para ir cerrando, les comparto esta cita, en el sentido de que al final lo que creo que ocurrió, ¿verdad?, desde las inquietudes iniciales, desde el diseño, desde la búsqueda documental, el posterior diseño de la estrategia, y el tener esta guía en concreto al final de un curso lectivo, fue lo que señala esta autora en el sentido de lo beneficioso que resulta observar e identificar formas o métodos empleados desde los inicios y así concretar un posible método propio. Este fue mi método de qué y de cómo abordar la población con las características contextuales, culturales y propias de la población que atendí, pero que podría ser replicable en otros centros educativos que también atienden a esta población, haciendo obviamente los ajustes para contextualizar la realidad de cada contexto. Y esto sería, en términos globales, mi propuesta, mi trabajo y la experiencia profesional que viví
y que, como les decía, logré sistematizar y ese fue un proceso muy rico, porque entonces no se queda ahí solamente en mi contexto, sino que también está para compartir y para nutrir también nuestra profesión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ana Victoria. Gracias por tu presentación, me parece enriquecedora y de verdad que se ha notado un trabajo alto. Y felicitarte por todo el esfuerzo y la dedicación que has demostrado. Si tienen consultas acá en la sala y también a las personas que están allá en línea, pues este sería el momento. Levanten su manita para que puedan solicitar la palabra. Ok, vamos con Stephanie por acá, luego Cata, y por acá tengo una consulta más de forma de Tinet. Entonces, vamos a empezar por acá. Bueno, tengo muchos comentarios y preguntas. Ok. No, agradecerle porque qué lindo es escuchar, ¿verdad? Algo tan claro, tan bien hecho, es como tan bonito, ¿verdad? Cuando alguien construye conocimiento dentro de la disciplina, porque hay pocas personas que lo hacen, que se toman el tiempo. Existen muchos esfuerzos con respecto a actividades, pero poca producción de conocimiento. Entonces, esto es un gran aporte. Yo doy curso de práctica y me encantaría que mis estudiantes estuvieran sentados aquí, pero tenían clases, entonces vine yo. Pero es tanta la claridad que existe desde el principio que bueno, me encantó escucharla en todo. De verdad que es un aporte porque en los programas de orientación, los programas de estudio de orientación del MEP ignoran la primera infancia. Y sí creo que es una deuda pendiente que hay que revisar. Hay que volver los ojos y hay que volver la mirada para tal vez cuál es la propuesta curricular. Y esto que usted hace, este gran estudio que usted hace teórico, está muy bien porque entonces es un aporte para el departamento del Ministerio de Educación Pública para volver esa mirada, para saber qué es lo que estamos haciendo con la primera infancia, porque no puede ser ignorado. En ese momento tengo una estudiante que está trabajando la práctica con transición y me decía, es que el MEP, el programa nuestro, no dice nada de primera infancia. Y le digo, no hay. Entonces yo le dije, te doy razón. Yo tiene que investigar más. En referencia a lo que estás diciendo, muchas gracias por el comentario. No hay, ese fue mi cuestionamiento, ¿verdad? Bueno, ¿cómo, digamos, desde que yo llegué a la escuela, yo dije, es parte de la población que atiende la escuela, yo no la voy a dejar por fuera, entonces, pero el trabajo era como tal vez más esporádico y no se encontraba ese abordaje grupal en los lineamientos técnicos. En el 2021 aparece y sí, tal vez hay un antecedente a esta guía que fue un primer acercamiento, tal vez, que fue en el año, ¿verdad? El 2020, cuando tuvimos toda la restricción sanitaria más fuerte, que no hubo trabajo presencial, sino que transitamos a lo virtual. Y tuve posibilidades de hacer abordaje, ese abordaje sincrónico, trabajé con GTA, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo voy a perder yo el vínculo con mis estudiantes? Para mí el vínculo con los chicos era muy importante. Y entonces fue ahí como tal vez un pre a esta guía, en el sentido de que yo dije, bueno, ahora hay que trabajar virtual, hay que trabajar GTA, y empecé a generar como un pequeño acercamiento, a generar como ir generando un proceso, decir, bueno, tengo que hacer una GTA la otra semana que sigue, ¿verdad? Ir haciendo ese pequeño proceso, y luego teníamos el espacio de conexión a nivel sincrónico. Entonces, ese fue como un antecedente. Cuando vino el 2021 y el regreso progresivo de la presencialidad, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer diferente? Yo no puedo echar atrás porque yo ya venía haciendo como ese pequeño esbozo del proceso. Y eso fue lo que generó que empezara a hacer esta propuesta, a hacer esa revisión y a pensar más como en ese proceso más sistemático, ¿verdad? Y de esa revisión documental, yo dije, estos hallazgos son importantes, eso que yo estoy clarificando, identificando acá, desde lo teórico, desde esa revisión, los plasmé en un ensayo, que por cierto está publicado en el primer número de la revista del colegio, donde hablo ampliamente sobre ello, que está también en ese primer apartado más teórico de la guía. Y entonces, ahí también en ese ensayo indico lo que usted señala.
el no visibilizar, ¿verdad? El que no exista un insumo técnico para esa población constituye un factor de exclusión por parte de la orientación para esta población. Porque el servicio de orientación se crea en el MED para favorecer el desarrollo socioafectivo y vocacional de la comunidad estudiantil. Y eso debe incluir a todas las modalidades educativas, ¿verdad? Y hay una deuda pendiente. Y donde la política de primera infancia habla que la educación es obligatoria, ya se incluye. Bueno, eso es un comentario. Mi otro comentario ya me lo resolvió porque ya tengo lo de la fundamentación, que voy a buscar la revista ya para ponérselo ahí a los chiquillos. Otra pregunta que tengo, David, ¿esta grabación queda en el CPO, en el YouTube? La subiremos al canal, sí. Ok, entonces para ponérselo a los estudiantes. ¿Y este material es solo suyo, es privado? En ese momento, bueno, también tengo que contarles que esta guía la propuse el año anterior como mi proyecto de buena práctica a nivel regional. En algún momento yo dije, uy, qué torta, lo voy a lograr, ¿verdad? Pero bueno, no eché para atrás y bueno, ahora ya lo presenté a nivel regional. Y bueno, ya lo estoy divulgando, ¿verdad? Lo que tengo es el documento en un diseño muy básico, era un Word, y yo dije, no puedo presentar así como tan... voy a ponerle algo para que se vea tal vez un poco más con forma de guía. Y entonces es lo que tengo y estoy como en ese proceso de divulgación, ¿verdad? Pero eventualmente lo estoy socializando, ¿verdad? Ok. Bueno, tal vez para que lo publiquen un libro y para después comprarse. Esa es otra pregunta que tenemos acá, de Janet. Sí. ¿Se había una forma de adquirir el material? Sí, como les digo, por el momento lo que tengo es un Canva, ¿verdad? Entonces es lo que tengo porque inicialmente era un Word y cuando iba a presentarlo en la reunión de la asesoría de orientación, yo dije, yo no puedo ver con el Word, yo no puedo darle, ¿verdad? Una cara diferente a este documento que sea más como lo que es. Entonces, por el momento estoy en este proceso progresivo de divulgarlo, de darlo a conocer y ver alternativas. Bueno, mi sueño es verlo en libro publicado, ¿verdad? Pero divulgar. Vamos a mirar. No, muchísimas gracias y de verdad es muy bonito estos espacios. Muchas gracias, David, y de verdad muchas gracias por compartirnos su experiencia, su conocimiento y todo este trabajo que sé que lleva horas, ¿verdad? La búsqueda de referencia, la construcción, porque no es solo buscar teoría por buscar teoría, es una construcción de construcción. Incluso te decía que tengo el informe de sistematización, también eventualmente para efectos, digamos, de curso lo podría compartir, porque es ahí donde hago todo el análisis crítico también desde la teoría de la experiencia ejecutada. Sí, tengo un problema con el curso porque es los martes a la 1. Eso me cuesta como llevar invitados, pero... No, pero igual está el documento disponible por si quieres. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Stephanie. Cata. Yo igualmente muy agradecida, ¿verdad? Muy complacida también, de una colega que ha innovado, ¿verdad? Y que hace un aporte teórico y metodológico, ¿verdad? a la práctica en primaria, que ha sido también la gran escuela de la orientación en general dentro de la malla curricular. Yo tenía dos consultas. Vos planteaste la guía desde la perspectiva de colectiva, ¿verdad? Eso me llama muchísimo la atención porque es una de las, vos que tenés también la experiencia en primaria, sabes que nosotros colectiva no la trabajamos en primaria, entonces siempre tenemos la disyuntiva de que llegamos a los centros educativos y a veces topamos, nos ha pasado por distintos escenarios, como por ejemplo cuando se nos pide que la clase de educación, como le llaman comúnmente, como se socializa, esté inclusive todas las semanas en todos los niveles. Eso es algo que no es una realidad que se puede hacer con una sola persona profesional cubriendo toda la área. Y el otro escenario es donde no nos dan los espacios, ¿verdad? Entonces te quería preguntar cómo hiciste, ¿verdad? Para vender la idea, porque uno tiene que ser un buen agente marketing para vender sus ideas en la institución y abrir los espacios. Y si efectivamente te sirvió desde tu experiencia, la perspectiva de trabajar colectiva, o fue más personal, grupal, lo que desarrollaste? Bueno, tengo que decir, bueno, les contaba que la Escuela Antonio Camacho Ortega está ubicada en la zona de Corralillo de Cartago, específicamente en la comunidad de San Antonio, y es una escuela pequeña,
¿verdad? En total, entre primaria y preescolar son por lo general siempre 100 estudiantes, 100 y algo. Yo encontré muy buenas condiciones, definitivamente lo que usted dice, ser un buen agente de marketing, hay que vender la idea, pero tampoco topé con resistencia por parte de las personas docentes para abrir los espacios. En la malla curricular no existe lección de orientación. Sí tengo que, porque tal vez mucha gente puede decir, pero es que en primaria, en verdad, tampoco nosotros somos funcionarios del título primero, ¿verdad? Con funciones más administrativas, no funciones docentes. Y entonces entra esa disyuntiva. Yo encontré un ambiente, una comunidad rural, muy sana, pequeña, donde hay atención de casos, pero tampoco estoy como estaba apagando incendios como en una escuela tal vez más grande, urbana, en una comunidad más urbana. Entonces, fueron como una serie de condiciones que me permitieron además darle privilegio al mando grupal, ¿verdad? Por los beneficios que tiene, ¿verdad? La orientación grupal, ¿verdad? Abarcamos más población, tiene un carácter más preventivo a nivel primario, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, también grupos pequeños, les decía que en total eran 29 estudiantes de preescolar divididos en 2 grupos. Entonces, cada grupo era, casi uno podría decir que era un personal grupal, pero era de 15 niños en un grupo, ya era un grupo ahí en una escuela grande. Entonces, son como una serie de condiciones. Por eso les decía que esa propuesta, que no solo diseñada, sino que ejecuté y que ya está aprobada, es posible que nuestro centro educativo tiene otras condiciones y otra realidad, y entonces uno lo podría contextualizar y adaptar a que vos digas, bueno, yo no hago colectivas, sino que hago talleres y los hago cada tanto tiempo. En función del tiempo disponible, pues vos puedes decir, bueno, podría trabajar 2 sesiones de las que se plantean allí, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad y la verdad tengo que decir que yo lo disfruté mucho y me generó mucha satisfacción. Siempre salía muy contenta de cada sesión de trabajo y yo decía, qué chido estuvo, ¿verdad? O sea, porque fue un trabajo muy rico. Mantenerme para mí siempre el vínculo con la persona estudiante es muy importante. De esa cercanía, de que encuentren apoyo, de que uno se convierta en esa figura significativa, referente dentro de la institución, que después eso facilita otros procesos, ¿verdad? Cuando pasan de transición a primaria, entonces son la figura conocida en el ámbito de primaria. Entonces, yo encontré esas condiciones muy favorables. A mí nadie me dijo, no te doy el espacio, sino más bien cuando yo decía, porque tal vez tenía que salir a alguna capacitación o porque, ¿verdad? Esas cosas que eventualmente ocurren en los centros educativos o en el o alguna cosa, era así como, no va a haber, ¿verdad? O cuando nos dan, ¿verdad? Que también está, para contarles también un poco, la metodología que propuse para preescolar también es una metodología similar que trabaja en primaria, con los chicos de primaria, ¿verdad? Mucho con juego, mucho de la sesión semanal. Yo trabajé semanal porque encontré esas condiciones y porque tal vez no tenía la avalancha de casos que tal vez usted en su centro educativo puede tener, las dificultades o resistencias que usted en su centro educativo puede tener por parte del personal. Y entonces yo trabajé mucho en prevención y en prevención primaria, ¿verdad? Porque entonces comunidades donde tal vez no hay tanta incidencia de ciertas situaciones psicosociales, pero era como facultarles de habilidades y capacidades para que cuando tuviera algo supieran qué hacer. Entonces también fue las condiciones. Para mí me funcionó por esas condiciones que encontré, ¿verdad? Más bien los docentes cuando les decía, mira, no voy a poder atender el grupo, era, ay, no, ¿verdad? Entonces sí hubo mucha apertura desde la dirección, el personal, los chicos mismos, ¿verdad? Que esperaban ansiosos, ¿verdad? Cada sesión de trabajo. Gracias, Cata. Gracias, Sebastián. Tenemos una consulta acá en línea de Beltrán. Entonces, adelante, Beltrán, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, bien usted. Sí, claro. Ok, bueno, mi consulta iba un poco de acuerdo a lo que estaban comentando las compañeras. Quizá, bueno, no sé si la guía lo incluye, Ana Victoria, pero creo que sería importante quizá
porque bueno, yo trabajo en escuela primaria también, mi escuela también tiene preescolar, pero tiene una variante. Mi escuela tiene 900 estudiantes y el único orientador en escuelas somos una persona, porque como decía Ana Victoria, somos título primero, somos administrativos y no trabajamos por matrícula, ¿verdad? Entonces, claro, cuando trabajamos en escuelas con una matrícula tan grande, ¿verdad? Yo a nivel de preescolar tenemos como 120 estudiantes repartidos en, creo que son como 9 grupos. Es decir, entonces, quizá pienso yo, bueno, lo decía ahora Ana Victoria, la contextualización que se tiene que hacer en cada institución educativa es fundamental, ¿verdad? Entonces, quizás pueda ser importante que si la guía, Ana Victoria plantea, digamos, poderla divulgar, ¿verdad? Ya de una manera más sistemática, ¿verdad? De poder compartirla con nosotros los colegas, pues sería importante como incorporar un apartado de contextualización de, digamos, por ejemplo, se me ocurre, estoy pensando ahora en don Rafael Guevara cuando nos daba orientación en la universidad, qué importante, digamos, podría ser que esa guía no la ejecutes directamente solo el orientador, sino que el orientador pueda formar, capacitar a a las docentes de preescolar para que sean las mismas docentes de preescolar que puedan ejecutar esas sesiones, ¿verdad? Y que cumplan con su labor orientadora. Ahora recordemos que las personas docentes también tienen una labor orientadora en el centro educativo. Se me ocurre por el tema de la contextualización, ¿verdad? De las diferentes instituciones, porque no es lo mismo, ¿verdad? Instituciones, digamos, por ejemplo, en un contexto rural, que en un contexto urbano como la mía, que es en Heredia, y que además tiene una población de 900 estudiantes, ¿verdad? Entonces, creo que sería importante, ¿verdad? Como valorar esa parte de la contextualización dentro de la guía para que la guía pueda ser quizá aplicable, ¿verdad? A todos los contextos, ¿verdad? Hacer como una reseña en ese sentido. Esa sería la consulta y la propuesta, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En referencia, y totalmente, o sea, yo sé, ¿verdad? Que a veces eso es todo un tema, digamos, por eso ahorita lo que les decía, que yo llegué a un centro educativo con unas condiciones bien particulares, entonces pude hacerlo de esta forma. Ya cada centro educativo y cada profesional de orientación tendría que hacer los ajustes, digamos. ¿Qué es replicable? Los contenidos, tal vez la estrategia de mediación, pero sí habría que hacer ajustes, porque no es lo mismo, ¿verdad? Por lo general, hay escuelas muy grandes, ¿verdad? Con un único profesional de orientación, y entre la atención individual y otras tareas, ¿verdad? Que realizamos, no hay chance, ¿verdad? Más si tenemos muchos grupos en un solo nivel, etcétera. Entonces, es hacer los ajustes. Sí tengo que aclarar, yo probé, digamos, antes de llegar a esto y decidir trabajar directamente yo las sesiones de orientación grupal con ellos, la sesión de la modalidad colectiva, ya había pasado por ciertas cosas que no me dieron resultado. Entonces, como que yo preparaba material para que el personal docente facilitara la sesión de trabajo en orientación, pero bueno, sabemos que no siempre contamos con todo el apoyo por parte del personal PCS. Y entonces, que en esa prueba y error, previo a decidir y decir, bueno, voy a ser yo la que facilite esas sesiones de trabajo, fue hacer esa valoración de lo que les decía ahora, bueno, a diferencia tal vez de la escuela en la que labora Beltrán, yo tenía esas condiciones y dije, bueno, yo puedo priorizarlo, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde cada quien tendría que valorar en función de su realidad institucional, las posibilidades. Ahorita la compañera decía, bueno, la resistencia del personal, ¿cómo te fue con que te llevan los espacios? Yo no tuve esas resistencias, pero tal vez otra persona en otro centro educativo sí las tenga, ¿verdad? Y creo que eso es parte también como de la claridad técnica, del liderazgo y ese marketing, ¿verdad? Que decía la compañera ahora, de posicionar el qué y el cómo lo hacemos, y de saber vender la idea y de saber justificar el porqué de los espacios, la importancia de esos espacios. Gracias, Ana Victoria. Beltrán, ¿tenés la mano levantada o se quedó de la vez pasada? ¿Me escuchas? No, se dejó de la vez pasada. Voy a quitarla. Muchas gracias. Listo, gracias a vos. Perfecto. Entonces, ¿alguien más con alguna consulta o comentario? Si no, de esta manera, pues estaríamos dando cierre a la actividad.
Y sí, bueno, de esta manera agradecerte, Ana Victoria, ¿verdad? Por los aportes, por todo lo que nos has enseñado esta tarde. Gracias a las chicas que vinieron y gracias a los que se pudieron conectar también. Que pasen una excelente noche todos y nos estamos viendo en las próximas actividades. Entonces, para el 9 de septiembre, viernes, tenemos una actividad especial del Día del Niño a las 5 de la tarde con nuestro colega Alistair. Entonces, en el taller, lo esencial es invisible a los ojos, para que también estén por ahí acompañándonos y ojalá puedan llevar un sombrero o disfrazarse o maquillarse o lo que gusten, pero queremos pasarla bien, así que conéctense este viernes 9 de septiembre. Entonces ahí nos vamos a esperar. Para finalizar, ¿no? Agradecerles, recordarles, está abierta también la matrícula de cursos, todavía quedan algunos espacios para que busquen en nuestra página web, en próximas actividades, cuáles son los cursos disponibles, llenan el formulario y pueden inscribirse. Igual pueden mandarme un correo a Desarrollo Profesional en caso de que lo necesiten. Sin más, pues agradecerles, que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.